Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué podemos hacer? Anotar los que habíamos estado viendo, ¿no? Tenemos principio de Pascal, no, principio de Arquímedes, ¿no? Solo para anotar, no voy a, como que es un resumen de lo que estábamos viendo, principio, bueno, siempre me faltan a mí, me sobran letras, principio de Pascal, recuerden el concepto de presión, ¿no? La presión es una fuerza por unidad de área. Si estamos en un fluido, consideremos un fluido, la presión, pues, vamos a ponerlo en términos de fuerza. Entonces, si tenemos un área, ¿ah? La fuerza, pues, es presión por área. ¿Sí? Vimos el gradiente de presiones. Gradiente de presiones. La ecuación, le llaman a veces ecuación fundamental de la hidrostática. A mí se me hace a veces exagerado ese nombre de fundamental de la hidrostática, pero así le llaman en algunos libros, entonces los comento. Pero es que hay un gradiente de presiones respecto de la altura debido a la presencia de G, de la gravedad o del peso del fluido, ¿sí? O sea, cada elemento del fluido tiene un peso, entonces voy a poner G para denotar que estamos en presencia de la gravedad y por lo tanto, pues, cualquier elemento de masa del fluido, pues tiene su peso. Le voy a poner, pues, mg, ¿sí? Así nada más. Entonces hay un gradiente de presiones debido al peso, ¿sí? que es una fuerza que actúa en cada elemento del fluido. Y lo que encontramos será que esto depende, y es igual a menos ρ por g, ¿sí? Entonces, esta es la que le llaman a veces la ecuación fundamental de la hidrostática, y me determina cómo varía la presión respecto de la altura debido al peso, ¿sí? Y esto se puede generalizar para una fuerza externa. Cuando estamos hablando de fluidos, pues lo más común es pensar que es el mismo peso del fluido, ¿no? Pero puede haber otro tipo de fuerzas externas, dependiendo del fluido, podría tener ciertas propiedades. Pero ahorita pensémoslo en términos del peso del fluido. Eso, hay una variación en la presión debido a precisamente el peso. Y eso pues está dado en términos de la aceleración gravitacional. Y aquí hemos considerado pues que Y está en la dirección vertical y de esta manera, ¿sí? Aquí consideramos el primer caso, que es para líquidos. Entonces, líquidos. Bueno, aquí algo. Fíjense que como la presión varía, bueno, ahorita. Primero lo escribo y ahorita vemos esto de que la presión varía. Bueno, para líquidos, que significa que la densidad, o sea, esta ecuación, lo que tengo que decir es cómo es ρ, cómo es la densidad, ¿sí? O sea, esta ecuación no la puedo integrar a menos que diga cómo es ρ. O sea, tengo que tener una ecuación para ρ, una ecuación adicional para ρ, que es la densidad. La densidad. ¿Y qué significa? Que ρ puede ser función de la presión. ¿Sí? Desde el punto de vista termodinámico, la densidad, que es masa por unidad de volumen, es una función que puede depender de la temperatura, como ya quedamos, y también de la presión en general. ¿Sí?
Para los líquidos, esta densidad no depende de la presión. Eso se llama un líquido, un fluido incompresible. ¿Sí? Un líquido es incompresible. ¿Y qué Profesor. significa ahorita? Pues que la densidad es función de la temperatura, pero no de la presión. ¿Sí? Entonces lo considero como un arro constante. ¿Sí me iban a preguntar? Sí, bueno, yo tengo una pequeña duda. Sí. No sé cómo. Es que, bueno, cuando tenemos un cuerpo sumergido Ujú. y tenemos que las fuerzas que actúan son la fuerza de empuje y el peso, ¿por qué ahí no consideramos, o bueno, sí se considera la presión, o sea, la fuerza de presión? Porque se supone que en cada punto en un líquido la presión actúa en todas direcciones, ¿no? Ajá. En- Entonces, cuando un líquido está sumergido, las fuerzas que aplican son la del peso y la fuerza de empuje hacia arriba. Y entonces esa fuerza, bueno, ese gradiente de presión por ejemplo, en el punto de arriba también se debería de considerar, ¿no? O bueno, es que ya hay. Ajá. Es lo que hicimos. Es precisamente lo que hicimos. ¿Cómo obtuvimos esa ecuación? Así. Voy a borrar. Aquí está lo que dices. Yo tomo una rebanada del fluido. Sí, todo el fluido es todo esto, ¿no? Entonces estoy considerando una rebanada de ese fluido. Está en reposo, eso es importante, no se está moviendo. Y por lo tanto, la suma de fuerzas es igual a cero, que es lo que está en la ecuación 19. Hay una presión en la parte de arriba, en este pedazo de esta rebanada del fluido de área A, y esa fuerza es la presión más dP, porque estoy suponiendo que la presión va a cambiar por el área. Abajo, en la parte inferior, ¿cuánto es? La presión por el área, ¿sí? Y aparte tenemos el peso del fluido, y lo consideramos con una diferencial de masa. Todo esto se puede poner en términos de delta, pero lo puse ya en términos de diferenciales. Y este es precisamente lo que me estás diciendo. Hay una presión en la parte superior de esta rebanada, en la parte inferior, y tenemos su peso. Su peso, la presión abajo, que es positiva, porque va hacia arriba, la fuerza, perdón, la fuerza en la parte superior, que es esta de aquí. Hicimos el equilibrio, hay términos que se cancelan y llegamos a esta ecuación, precisamente la que escribí. ¿De acuerdo? Ok, sí, 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 sí. sí, 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 sí ves. Sí, Ok. Entonces, esto es lo que es eso. Me dice cómo varía la presión en cada punto. En este caso, varía nada más en la altura Y, debido al peso. Precisamente, en este punto, lo pueden ver físicamente de esta manera. En este punto tiene que soportar, digamos, entre comillas, toda esta columna del fluido, toda esta parte de arriba del fluido. Entonces, conforme desciendas, va a haber más fluido encima de ti y por lo tanto la presión va a aumentar. ¿Sí? Y esto lo vimos y también vimos cómo varía la presión, llegamos a esta ecuación, ¿no? Que a ver, este está dado en términos de Y, así, suponiendo Y positiva hacia arriba, eh, pero se suele cambiar en términos de la profundidad H. Esta es una manera más práctica. Entonces, es lo que voy a hacer. Voy a continuar. Entonces, en un líquido que lo consideramos incompresible, que significa que ρ no depende de la presión, ¿sí? O sea, no lo podemos comprimir. Su densidad no cambia, aunque yo ejerza una presión sobre el fluido, ¿sí? Entonces, aquí ρ es constante. Entonces, dP en dy es igual a menos ρ, pero ρ es constante. Aquí es lo importante, es constante. ¿Por qué? Entonces esto lo integramos y pues vean que todo es constante, ρ y g es constante y por lo tanto
llego a la expresión que la presión como función de Y es una presión P0 menos rho G Y menos Y0, que es la expresión que les acabo de poner, esta de acá, la ecuación 25, ¿sí? Eso lo hice, ya no lo voy a repetir. Pero a veces nos conviene, es práctico, simplemente por eso, ponerlo en términos de la profundidad. Entonces, si tenemos un fluido, así, pues es muy cómodo ponerlo en términos de una P0, que no necesariamente tiene que ser la presión en la superficie, pero lo voy a poner así, ¿sí? Entonces, si esta es la superficie del fluido, y está una presión, ya vimos que la presión del aire es la presión atmosférica, y es más o menos, lo voy a poner así, PAT, ¿no? Que es aproximadamente 10 a la 5 pascales, con el experimento de Torricelli, que se midió en la columna de mercurio. Entonces eso me determina la presión atmosférica. Entonces la presión a una profundidad H, cualquier línea aquí a la misma altura, al mismo nivel, tiene la misma presión. Le podemos llamar isóbaras, a la misma presión. Entonces la presión a esta altura, o a esta profundidad H, de esta ecuación la podemos expresar de la siguiente manera. Sería la presión a la altura H, a la profundidad H, sería la presión atmosférica, más rho G H. ¿Sí? La presión varía linealmente con H, con la profundidad. ¿Sí? Es una manera de poner esta ecuación de aquí. Pero no siempre crean que es la presión atmosférica aquí, ¿sí? Puede ser una presión P0 esta. Por ejemplo, puede haber otro fluido encima, también les puse ese ejemplo aquí, ¿no? Una presión P0 que ejerza otro fluido u otro, puede ser un pistón, ¿no? Puede ser un cilindro y un pistón, que es un pistón, pues, pero un pistón, pues es una tapa que la podemos mover. Entonces, esta tapa, en aquí confinado, puede tener un peso. Entonces, ese peso ejerce cierta presión. Entonces, esta ecuación de aquí, la voy a poner. Está arriba, perdón. Está aquí, es esta de aquí. ¿Sí? O sea, la presión a la profundidad H, como está, pues es una presión P0, que es la presión precisamente en el punto respecto de donde estamos considerando la altura H. Aquí H1, aquí H2, ¿sí? Y lo voy a poner en la figura. Entonces, esta presión, pues, es función de H y puede ser una P0 más rho GH. Donde P0, pues, es la presión a cualquier altura, desde donde esté tomando H. Y aquí es P0. ¿Sí? Por lo común, pues si el fluido está a la atmósfera, su superficie está a la presión atmosférica, pues esta es la presión atmosférica. Y de hecho eso me recuerda comentarles que se suele definir la presión, creo que en el problema de la tarea, hay algo que pide la presión manométrica. Aquí está. ¿Qué presión manométrica? ¿Sí? La presión manométrica se define como la presión menos la presión atmosférica.
Esto de aquí. Entonces voy a ponerlo. La presión manométrica se suele definir como la presión a la profundidad H menos la presión atmosférica. ¿Sí? P a la altura H menos la presión atmosférica. Eso se le suele denotar como la presión manométrica. Bueno, entonces, ¿preguntas? Profe, Sí. y por así decirlo, en el vacío, ¿cómo es que interactúa la presión en cada punto? Si se supone que nuestra P0, o sea, la presión de arriba. Ay, entonces déjenme poner otra página. Entonces esto fue para un líquido, ¿sí? Un líquido que es incompresible. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un gas. Entonces un gas, la densidad sí depende de la presión. La densidad, que sería ρ, depende de T y de P. Un gas sí es compresible, lo cual es muy claro, ¿no? Les había comentado de hagan su experimento con una jeringa, ¿no? Entonces, para que noten que un gas sí se comprime, un líquido es difícil comprimir, ¿sí? Y obviamente lo que estamos considerando son idealizaciones. Un líquido es incompresible y por lo tanto no depende de la presión, ¿sí? Y un gas es compresible y depende de la presión. Entonces, aquí tenemos que saber cómo varía la densidad con la presión. Y bueno, también la temperatura. Y lo que tenemos es la ecuación de gas ideal. Esto lo veremos después, pero sí quisiera hacer ese ejercicio. Entonces, la presión como función de la temperatura y la presión, sabemos que los gases se comportan de la siguiente manera, que es, en este caso está dado en términos de la masa molar, lo voy a poner con M, la presión es proporcional a la presión y inversamente proporcional a la temperatura y con una constante de los gases. R es una constante, se le llama como constante de los gases. M mayúscula, de aquí, es la masa molar del gas. ¿Qué es la masa molar? Es la masa que tiene un mol de un gas. ¿Y cuánto es un mol? Es la masa molar del gas. Y un mol, o sea, es la masa de un mol, ¿sí? Y un mol, por definición, es un gas o una sustancia que tenga Na partículas, ¿sí? Un mol, lo veremos después, pero por definición un mol es una sustancia que tiene Na partículas, donde Na, le ponen Na mayúscula, Na partículas, átomos, lo que ustedes quieran, moléculas, etc. Y Na es el número de Avogadro. Número de Avogadro. Ay, perdón, es que aquí se apreté otra cosa. Número de Avogadro. Sí, que es más o menos 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Y T es la temperatura. Aquí también lo veremos después, pero T es la temperatura. Y aquí es importante que esta temperatura esté en Kelvin. Después veremos por qué. Pero esta temperatura, si usan gas ideal, la ecuación de gas ideal, esto es la ecuación de gas ideal. Gas ideal. Quizá conozcan PV igual a nRT, pero esto está dado en términos de moles.
Y los moles se pueden poner en términos de la masa molar. Entonces, en términos de la densidad es este de aquí, que es lo que me interesa ahorita. Entonces, es proporcional a la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la atmósfera, por ejemplo? Entonces, si tenemos la atmósfera, vamos a llamar Y la altura vertical. Tenemos el aire, ¿no? O sea, es un gas, el aire, compuesto principalmente de nitrógeno. Entonces está el aire, pero es un gas. ¿Cuál es la presión? ¿Cómo varía la presión con la altura? También está en presencia de la gravedad. ¿Sí? Como lo hicimos aquí. O sea, nuestra ecuación es esta. En presencia de la gravedad. Lo hicimos para líquidos, donde ρ es constante y obtuvimos cómo varía. Entonces ahora queremos hacerlo con el gas y un modelo de la atmósfera. Pues un modelo de la atmósfera hay varios, pero uno es una atmósfera a toda temperatura T. ¿Sí? Entonces uno puede ser que la atmósfera es isoterma, ¿sí? Está a la misma temperatura. Le voy a poner temperatura constante. Misma temperatura. Toda la atmósfera está a la misma temperatura. No depende de la altura. ¿Sí? Perdón. Entonces, un primer modelo puede ser que T sea constante. Le vamos a poner una T0. ¿Sí? Entonces, T es igual a T0 y es constante. ¿Qué temperatura? Pues puede ser 20 grados, 0 grados, lo que ustedes quieran, constante. Y recuerden que si usamos esta ecuación, tiene que estar en Kelvin. No se preocupen ahorita. Lo que me interesa es que vean cómo varía la presión con la altura. Entonces tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática, que me dice cómo varía la presión, que es el gradiente de presiones, que es dP en dy es igual a menos ρg. Y en este caso, para un gas, ¿sí? Con el modelo de temperatura constante, pues la densidad varía como una constante, que es la masa molar del aire, la presión entre la constante de los gases por la temperatura. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a menos m por la presión entre RT. Voy a borrar y ponerlo, escribirlo bien. La masa por la presión, esta es la presión, por G. Entonces ahora mi ecuación es esta. dP en dy igual a menos. Todo esto es constante. Voy a sacar todo lo constante. mg entre RT. Precisamente estoy considerando que la temperatura es constante. Hay otros modelos donde se propone una función de la temperatura. Por ejemplo, que la temperatura, lo que sabemos experimentalmente es que la temperatura baja conforme la altura aumenta. Entonces podría ser una temperatura que variará linealmente con la altura, con Y, ¿sí? O sea, eso sería otro modelo. Pero aquí no, aquí la temperatura es constante. Entonces, esto es, me faltó la presión, por P. ¿De acuerdo? Entonces solamente integramos para encontrar cómo varía la presión en función de Y. O sea, lo que yo quiero es encontrar P de Y, ¿sí? Ya vimos que en un líquido, perdón, incompresible, aumenta con la profundidad, ¿sí? Esa es una manera de verlo.
o disminuye con la altura, como esta ecuación de aquí. ¿Qué esperan cómo varíe la presión en la atmósfera? ¿Qué esperarían que pasara con la presión en la atmósfera conforme la altura aumenta físicamente? Que disminuya. Que disminuya, ¿no? O sea, lo que esperamos es que disminuya, ¿no? Que la presión disminuya. Pero ¿cómo disminuye? Linealmente, logarítmicamente, exponencialmente. ¿Cómo? Pues mi ecuación me lo va a decir. Entonces integramos. Entonces tenemos dP igual a menos mg entre RT por la presión. Fíjense que está la presión, entonces la presión la paso para acá dividiendo, entre comillas. Voy a escribir otra vez. Lo escribo un poco mal y no se entiende. Menos, entonces esta presión la pasé dividiendo, ¿sí? No me voy a meter a cuestiones técnicas. Hay alguien que puso algo en el chat, déjenme revisar. Sí, gracias. Sí, que haya menos presión. Entonces, entre RT y DY. Sí, es una ecuación diferencial, está en variables separadas. Entonces, integrando en ambos lados, esto todo es constante, precisamente T es constante, otra vez, lo repito. E integro, ¿sí? Y aquí considero que voy a tomar límites de integración, entonces en y igual a 0, este es el eje vertical, es y, entonces aquí y igual a 0, tiene cierta presión, y lo voy a llamar la presión atmosférica, la que medimos y la que sabemos que es 10 a las 5 pascales. Porque es el experimento que hizo Torricelli, digamos, a nivel del mar, si pudiéramos ponerlo en, obviamente, no sé si Torricelli lo hizo a nivel del mar, puede ser que sí, pero lo que esperamos es que esa presión varíe con la altura, ¿sí? Pero podemos poner esto, nuestro Y igual a 0, la presión atmosférica, considerar que es nivel del mar. Profesor, ¿la Sí. R qué significaba? La R, ¿cuál R, perdón? Ah, la constante de los gases. R Ah, es una constante y tiene cierto valor, ¿sí? Y de unidades y todo, pero es una constante. De hecho, la puse en las notas, creo que en esta, no en las notas, creo que en la clase 1. Pero bueno, si no, ahorita vemos el valor. Es una constante. Entonces integramos de una presión en Y0, entonces ponemos límites de integración, en Y igual a 0, pues la presión es la presión atmosférica. Y en el límite superior, pues a cualquier altura, Y, la que sea, y entonces aquí le ponemos Y' para no confundir las variables de integración, y aquí a una presión, precisamente la que me va a decir a la altura Y, a una presión P. Y entonces aquí le modificamos nada más para hacer un poquito formales. Entonces integramos esta ecuación y me queda aquí la integral de P' entre P', pues es logaritmo de P' evaluado de la presión atmosférica a la presión en general P. Esto es igual a menos, todo esto es una constante, mg entre RT, y la diferencial de Y', pues es Y, precisamente Y', evaluada en 0 a Y. Entonces ya evalúan los límites de integración y me queda logaritmo natural de P menos logaritmo natural de la presión atmosférica. Y esto me queda menos mg, M mayúscula, que es la masa molar, entre RT por Y. Evaluada en 0, pues es 0, ¿no? Entonces solamente me queda Y. Esto de aquí puedo usar propiedades de logaritmos y me queda logaritmo de P
entre la presión atmosférica. Igual a menos, le voy a llamar esta un alfa, una constante, ya, perdón, mi flojera. Alfa va a ser M por G RT, ¿sí? Que es una constante. Entonces va a ser menos alfa por Y. Entonces, sacando exponencial en ambos lados, como P entre la presión atmosférica, esto me queda como E a la menos alfa por Y. Es decir, la presión como función de Y es igual a la presión atmosférica, que es precisamente Y igual a 0, por E a la menos alfa Y. Entonces decae exponencialmente, ¿sí? Si lo hiciéramos en una gráfica, pues tendríamos la presión con la altura en Y igual a 0, pues es nuestro punto inicial o nuestra condición inicial y es la presión atmosférica y decae exponencialmente. Es esto de aquí. ¿De acuerdo? Alfa depende de la temperatura y es la temperatura bajo nuestro modelo, el modelo de temperatura constante. Se suele tomar 0 grados en la práctica, aunque es poco realista, todo depende, ¿sí? Eso se le llama condiciones normales. Entonces, las condiciones normales, la presión es una atmósfera, la presión es 0 grados, 0 grados centígrados, entonces serían 273 kelvins. Ese es un modelo de de la atmósfera. Entonces aquí lo que quería ver y que notaran es que dada la ecuación de la hidrostática, del gradiente de presiones, esta de aquí, podemos integrarla para encontrar cómo es la presión, ¿sí? O sea, no todo varía linealmente, solamente para los líquidos, que son incompresibles. Para el gas, un modelo con ecuación de gas ideal, eso es también importante, perdón por estar bajando y subiendo, modelo de gas ideal de la atmósfera se comporta como un gas ideal con una temperatura constante. En ese modelo la presión decae exponencialmente. Les digo, hay otros modelos, pero quizá lo veamos después cuando veamos la parte de termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, ¿qué encontramos? Que la presión aumenta con la profundidad en un fluido. Esto es un sistema inercial, ¿sí? Un sistema inercial. La presión aumenta con la profundidad. Tenemos la ecuación de la hidrostática. Y, por ejemplo, podríamos poner un globo, ¿no? Un globo tiene menor densidad y pues tiende a flotar. O la fuerza resultante es hacia arriba. Pero lo podemos sujetar al fondo del recipiente que tiene el fluido. De hecho, hicimos este ejemplo. Y pues va a flotar de esta manera. Ahora, ¿qué sucede si yo lo acelero en esta dirección? ¿Qué le va a pasar al globo? ¿Qué le sucede al globo? ¿Hacia dónde se mueve? Perdón.
¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Yo digo que hacia la izquierda. Dices que hacia la izquierda. Entonces, su compañero dice que lo voy a poner ahí mismo en la figura. Entonces, si se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa en el sistema acelerado? Alguien pone en el chat que se mueve en dirección contraria a la aceleración. En efecto, a la aceleración. Fíjense que aquí lo que tenemos es el peso, ¿no? Debido a la aceleración gravitacional. ¿Qué pasa cuando está acelerado? Entonces, cuando está acelerado, voy a hacer aquí ese dibujo. ¿Qué le sucede a un elemento del fluido? Si tiene cierta aceleración. Ya es un sistema no inercial. ¿Y qué sucede en los sistemas no inerciales? Este elemento del fluido lo podemos poner en términos de aceleraciones o en términos de fuerzas. Vamos a ponerlo en términos de aceleraciones. Tiene una aceleración hacia abajo, como quedamos, ¿no? O sea, esta G no me la quito. O sea, esa es la real, ¿sí? Entonces tenemos G, pero al estar en un sistema no inercial, ¿se acuerdan? Aparecen ciertas aceleraciones o ciertas fuerzas no inerciales. En primera, en un sistema no inercial no se satisface la segunda ley de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton no se satisfacen. Pero introducimos otras fuerzas para seguir adecuando la segunda ley de Newton. Y esas fuerzas son las no inerciales. En este sistema que es no inercial, que se está acelerando hacia la derecha, la aceleración que siente un objeto en este marco no inercial es en sentido contrario a con la que se está moviendo el sistema. ¿Sí? En términos de fuerzas, voy a borrar estas rayitas que es el fluido. En términos de fuerzas tenemos el peso en esta dirección y aquí tenemos una fuerza no inercial que va en dirección contraria a la dirección con la que se está acelerando. Y esa fuerza no inercial, ¿cómo le vamos a poner? Le podemos poner F0, ¿sí? Sería menos si el elemento del fluido o cualquier objeto tiene masa m. Voy a borrar un poco para que se vea bien. Entonces, esta fuerza no inercial es menos la masa por la aceleración con la que se está moviendo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. En rojo están las aceleraciones. ¿Qué le está sucediendo a cada elemento del fluido? Pues que la aceleración tiene una componente adicional de la aceleración porque está en un sistema no inercial. Que va, entonces la suma de G más A, pues es este vector que está aquí. Y Yo tengo le podemos llamar una G', le podemos poner. Sí, una duda. La fuerza es cero. perdón. Entonces, ¿qué es lo que de manera efectiva, cuando se está acelerando, un elemento del fluido siente esta aceleración en esta dirección, en G'? ¿Sí? Ya no en G, ya no solamente está G, sino que hay una componente debido a que se está en un sistema no inercial. Entonces está en la dirección G'. En las notas les puse con más detalle también esto de los sistemas no inerciales.
Entonces, revísenlo y espero que les pueda ayudar. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a poner aquí. De manera efectiva, pues ya me olvido de esto, por eso no quisiera complicarlo, porque esto a final de cuentas no nos interesa demasiado. Y la aceleración está en esta dirección, en el fluido. Entonces, ¿cómo podría escribir la ecuación hidrostática que encontré? Esta. ¿Cómo la podría adecuar? O sea, esto es un sistema inercial. ¿Sí? ¿Hacia dónde está el empuje? En dirección contraria al peso. ¿Sí? En esta dirección. El peso del objeto, del fluido que desaloja, está en esta dirección, que es la misma del peso del objeto que está sumergido. El empuje va en dirección contraria al peso del fluido, ¿sí? Que es en esta dirección. Es decir, aquí todo está en la dirección vertical, porque G está en la dirección vertical. ¿Qué sucede en este caso? ¿Hacia dónde está el peso? Es un peso efectivo, ¿sí? Entonces el peso efectivo está en esta misma dirección. O sea, este se está moviendo con aceleración. Entonces el peso efectivo, que voy a llamar W', pues va a ser precisamente mg. ¿Sí? Estamos en un fluido. ¿Cómo podría escribir la ecuación fundamental hidrostática de variación de la presión respecto de Y? Pues elijo este eje. ¿Sí? Entonces puedo elegir este eje en esta dirección de G'. Este que sea mi Y', ¿sí? Entonces, escribo lo mismo. dP, o sea, harían el mismo análisis que hice la vez pasada y que se los comenté al principio. Pues, ¿qué hago? Una rebanada aquí del fluido y veo el equilibrio, ¿sí? Aquí tengo una presión que ejerce en esta dirección y otra presión en esta dirección, tiene su masa, etc. El equilibrio de fuerzas, etc. Ya no lo hago. Pues simplemente escribo esto mismo, dP en Y', pero en esta dirección es igual a menos ρ por G'. Y aquí G' es el escalar, ¿sí? Entonces G' es la magnitud de este vector. Y este vector G' es, este G', lo voy a poner acá, es G, ¿sí? Este G de aquí, que es este de aquí. Este G es, si uso coordenadas, esta Y de la dirección. No quisiera hacerlo para no, bueno, lo voy a hacer. Esta en Y sería menos mg en la dirección J. ¿Sí? Pero G' es G más menos A, perdón. ¿Sí? Si se mueve en esta dirección, el que tengo que considerar en el sistema no inercial es menos A. Entonces, ¿cuánto sería su magnitud? Lo voy a poner aquí con vectores. De hecho, eso lo tengo. Aquí. Y es esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este es G', como se los dije, este es menos A, ¿sí? Aquí tenemos G, G' es G menos A,
¿sí? ¿Y cuál es la magnitud de G'? Eso déjenme ver si lo tengo aquí en las figuras. No, aquí no lo tengo, pero lo puedo hacer aquí. Entonces tenemos en esta dirección está menos A, y este es G, y este es G'. Entonces, ¿cuál es la magnitud de G'? Pues me fijo en este triángulo rectángulo. Este es su hipotenusa, su cateto y su cateto. Entonces, G', ¿quién sería? Pues la raíz de G cuadrada, ¿sí? Que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, más A cuadrada. O sea, le estoy quitando los signos porque ya solamente son las magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces, este es G'. Entonces, mi ecuación sigue siendo la misma, la de la hidrostática, pero la variación está en esta dirección. Por eso, cuando lo van a acelerar, ven este nivel que se hace en la superficie del fluido. ¿Hacia dónde sería el empuje? Si yo aquí tengo un objeto, ¿hacia dónde va a ser el empuje? En dirección opuesta. ¿En dirección opuesta a quién? A G'. A G', exactamente. Entonces va a ir en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va a empujar? Cuando lo acelero, ¿hacia dónde va a estar el empuje? En esta dirección. Entonces, si lo tienen así, se va a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con el gradiente de presiones? Pues va a ser así. Ahora, la presión constante, pues las isobaras van a ser planos, ¿no? O en este caso lo estamos viendo en 2 dimensiones, pues van a ser estas líneas. Este va a ser la presión aquí, ya no voy a integrar, es lo mismo. La presión a esta altura, que puedo llamar H' respecto de la superficie, va a ser pues la presión que tenga aquí, la P0, la presión como función de H' a esta altura, y la altura es respecto de la superficie en esta dirección, como está en la figura, va a ser P0, más ρ G' por H'. La presión va a aumentar en esta dirección. ¿Sí? Y aquí lo puse en otra figura, poniendo este eje Y' en esta dirección y X' en esta dirección. O sea, lo volteé. Pero eso es lo que veríamos. Si se está acelerando, si tuvieran, agárrenlo, hagan la prueba, hagan el experimento, tienen la pecera, acelérenla en esta dirección y van a ver este perfil. Lo que se va a hacer en la superficie va a ser esto. Y pongan un globo, átenlo, y se va a ir hacia la derecha. De hecho, hay un video, yo se lo suelo pasar. Y ahorita si quieren lo paso. Sí. Sistema no inercial. Sí, está rotando, como se muestra en la figura, con una rapidez angular o velocidad angular omega. Entonces, cada elemento del fluido tiene 2 componentes de la aceleración. La G, que esa es inevitable, de la gravedad, y aparte la aceleración centrífuga. ¿Sí? Esta es la aceleración centrífuga, como vector está como está en la figura, este vector. ¿Sí?
cada elemento del fluido, pues este pedacito, está rotando. Por lo tanto, tiene esta aceleración centrífuga. Va en dirección opuesta, va en dirección radial y hacia afuera. Eso es la aceleración centrífuga. Y su magnitud es omega cuadrada R, donde R es la distancia desde el eje de rotación al punto donde está ese elemento del fluido. Esta es la aceleración centrífuga. Entonces G' en este caso va en esta dirección, como se muestra en la figura. ¿Sí? Que sería G más la aceleración centrífuga. Entonces está en esta dirección. El peso efectivo, que le estoy llamando W', pues sería mg' en esta dirección. Entonces, como se muestra en la figura, el empuje va a ir en esta dirección, en dirección contraria a G'. Si ustedes hacen este experimento y ponen aquí un cuerpo sumergido que tenga menor densidad, va a tender a moverse en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección va a estar el empuje. Tiene un peso efectivo que estaría en esta dirección. ¿Cómo son las superficies? Son parábolas. ¿Sí? Es un paraboloide de revolución, la superficie que hace el líquido. ¿Y cómo varía la presión? En esta dirección, o sea, en dirección perpendicular a estas superficies. Vean que aquí la variación en la presión es perpendicular a las superficies de presión constante, como pasó también al principio en el sistema inercial. ¿Sí? Estas son superficies o planos de presión constante. ¿En dónde varía la presión? En dirección perpendicular. ¿Sí? Aquí también, en el sistema que está solamente acelerado, en una dirección, estas son las superficies de presión constante. Hay un gradiente de presiones. La presión disminuye con la profundidad. Y la variación de la presión es perpendicular a cada superficie. Es decir, el gradiente de presiones es esto de aquí, en esta dirección. ¿Qué sucede aquí? Pues la presión va a disminuir en esta dirección, en una dirección perpendicular a esta superficie. Entonces va a haber una variación de la presión. Aquí voy a usar las coordenadas Z, que sería el eje vertical, pero también en R, que sería la distancia radial. Este R de aquí va a depender de cada punto, ¿sí? Este es R. ¿Sí? Como está aquí en la figura y aquí. Entonces la presión va a depender de Z y de R. ¿Y cómo lo determino? Pues lo mismo que hice aquí. Va a haber un gradiente de presiones, ¿sí? Vean aquí cómo lo escribí. Depende Y', donde Y' pues es esta de aquí, ¿sí? La dirección de G', es igual a menos ρG'. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues algo parecido. Solamente que ahora va a haber variaciones en R, ¿sí? Si yo viera este pedacito del fluido, haría lo mismo, ¿sí? Que hice la vez pasada, agarraron una rebanada del fluido, pero ahora es un cuadrito porque varía en R y en Z, ¿sí? Déjenme regresar a este de aquí. Fíjense, aquí voy a borrar todo lo que escribí.
Entonces, les quedó claro que puedo usar G', ¿sí? Y me conviene usar esa Y', en esa dirección y escribir esta ecuación de aquí. Pero también pude haber hecho, si hubiera hecho esta y deducirla, hubiera hecho rebanadas de este tipo, del fluido. Perdón. Porque yo sé que la presión varía en esta dirección, en la dirección Y', ¿sí? Y hacer lo que hice la vez pasada, en la clase pasada, y la presión arriba, abajo, equilibrio de fuerzas igual a 0, suma de fuerzas igual a 0 y llegar a esta ecuación. Pero también puedo considerar, puesto que hay variación en X, en estos ejes en gris claro, en esta dirección, en X, porque se está moviendo, ¿sí? Y tiene una aceleración en esta dirección, como está en la figura, y también en Y, por el peso, por la gravedad. Entonces, en vez de agarrar una rebanada, veo un cuadrito y hago el equilibrio de fuerzas. Aquí hay una presión, aquí hay otra presión, en una presión de X, aquí sería en X, y luego en X más delta X, más dx, y aquí está una presión, aquí está la presión en X, en este lado, presión en X, y luego aquí la presión en este lado del cuadrito, presión en X más dpx. Tiene una diferencial de masa, que es de m, hago el equilibrio de fuerzas en X, y después hago lo mismo en Y, y llego a estas ecuaciones, que son muy parecidas. ¿Cómo varía la presión en Y? En X, aquí me equivoqué en los... Aquí debía haber puesto en Y. Ah, no, sí está como en la... sí, está bien. En Y porque es menos ρg, que es esta G. Y luego también hay variación en X, y es menos ρ por la aceleración A. El signo menos se debe a esto. Y de hecho estas son derivadas parciales, porque la presión es una función de X y Y. Como se los dije antes, es más sencillo si lo pongo solamente en términos de Y, porque solamente varía en Y', perdón, usando estos ejes. Pero en estos ejes, ¿sí? Más comunes, más canónicos, si lo quieren ver así, hay una variación en las dos direcciones, en X y en Y. Por lo tanto, esta ecuación se convierte en la parcial de, que es lo que iba a escribir, la parcial de P respecto de Y igual a menos ρ por G. Eso es la variación en la dirección vertical. Piensen ahorita en los ejes en gris. Y hay una variación de la presión en X, ¿sí? Debido a que se está acelerando, que sería menos ρ por A. Entonces, fíjense, esto se puede generalizar y la ecuación es así, a lo mejor le podemos llamar con toda, de manera más apropiada esa ecuación fundamental de la hidrostática. Estas derivadas parciales se puede escribir de esta manera, como un gradiente de la presión igual a menos ρ por una G efectiva. Y esa resume en las tres dimensiones, X, Y y Z. ¿Sí? Pero no se preocupen, esto no simplemente es un comentario donde podemos escribir todo esto, ¿sí? De manera más compacta. Es el gradiente de presiones, perdón, aquí es presión. Igual a menos ρ por G'. Este es un vector y estas serían sus componentes en Y, en X y me falta en Z, si pudiera variar en Z. Bueno, me regreso a este caso. Entonces hay una variación
en Z y en R. De hecho, estas son coordenadas cilíndricas, en Z y en R. Entonces, la variación de la presión en Z es menos ρg, porque la aceleración en esta dirección es g. Y hay una variación en la dirección radial, que sería la parcial de la presión respecto de R, la variación de la presión respecto de R, es igual a ρ, lo mismo, por la aceleración centrífuga. Y aquí hay un signo positivo debido a que R crece en esta dirección, como estoy dibujando. En esta dirección crece R. ¿Sí? Entonces, fíjense que si esto crece en esta dirección, este vector, la aceleración centrífuga, va en la misma dirección en que crece en R. Y aquí no, en G, en la dirección vertical, Z crece en esta dirección y G está en la dirección contraria. En esta dirección, de la dirección radial, R crece en esta dirección y la aceleración centrífuga está en la misma dirección, por eso este signo es positivo. Y sería ρ por la aceleración centrífuga, pero la aceleración centrífuga es omega cuadrada R. Aquí depende de la distancia radial. Entonces son estas dos ecuaciones. Y yo lo que quiero es la presión como función de Z y de R. Aquí la ventaja es que esta ecuación no depende, es decir, aquí no tengo Z ni R. Y aquí también, aquí solamente en esta ecuación es una variación de la presión en R, pero solamente tengo R. Es decir, son independientes estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, para encontrar la presión, tengo que integrar ambas. Eso no lo hice aquí porque simplifica las cosas cambiando los ejes. Pero aquí no me sale, aquí tengo que hacerlo. Entonces, primero voy a integrar esta y después integrar esta. Entonces, primero la ecuación 1 y luego la ecuación 2. ¿Alguna pregunta? ¿Sí va quedando claro? Bueno, entonces aquí tengo la integración ya. Entonces, fíjense, integrando primero en Z, aquí me equivoqué, aquí es en Z, la primera ecuación, ¿sí? Que es esta de aquí. Entonces, ¿cómo integro? Como lo hemos hecho anteriormente, porque no depende de Z, es un líquido incompresible, otra vez, ρ es constante. Entonces, me queda esta ecuación, y de esta ecuación, pues integro, me queda dP, no importa que sean parciales, esto se integra igual, porque son independientes, eso es la ventaja. Estas dos ecuaciones son independientes. Aquí no aparece R y aquí no aparece Z. Entonces dP es igual a menos ρ por G de Z. Entonces integrando de una presión, de hecho aquí lo hago sin límites de integración, que es lo que conviene en este caso. Entonces integrando me da esta ecuación, ¿sí? Esta integral me da P, ¿sí? Voy a cargar todo a una constante, y entre comillas, que va a ser esta F. Entonces, de este lado me queda P, la integral de dP es P, y de este lado es menos ρ gz, la integral de z, de dz es z, más sería una constante, ¿no? Porque es una integración. Pero esa constante más bien va a ser una función de R, porque me falta una variación en R. Entonces lo dejo como una función que va a depender de R, como está aquí. ¿Cómo encuentro esta función? Pues derivo ahora la parcial de P respecto de R.
fíjense que a partir de esta ecuación que encontré aquí. De este lado sería la derivada de f respecto de r. Sí, porque esto no depende de r. Aquí no está r. Todo esto es constante. ¿Qué es esto de aquí? Pero por otra parte, tengo una ecuación para la parcial de p respecto de r, que es rho omega cuadrada r, que sería esta parte de aquí. Entonces, ahora veo esta ecuación. Entonces, esta es una ecuación ahora para f. Entonces, lo voy a poner aquí. df respecto de r es igual a rho omega cuadrada por r. Entonces, integrando, me queda df es igual a rho por omega cuadrada por r de r. Integrando en ambos lados, rho y omega cuadrada son constantes. De este lado me queda f de r, precisamente la función que quiero encontrar. Y aquí es rho omega cuadrada por r cuadrada sobre 2. Integro indefinidamente. Y ahora sí hay una constante c, que es esta de aquí. Entonces f de r es esto. Y esta la sustituyo finalmente aquí. Y encuentro la presión, que es la ecuación 41. Hay una constante. Y esta constante se determina por alguna condición que yo puedo imponer. Por ejemplo, fíjense, regresamos aquí a la figura. Por ejemplo, toda esta superficie, bueno, aquí se ve el carácter que son parábolas en R y están rotados. En Z hay una variación en Z, ¿sí? Entonces, estas curvas de presión constante son estas de aquí. Por ejemplo, esa constante la podría determinar del hecho de que esta superficie está a la presión atmosférica. Y podría, por ejemplo, medir esta distancia. Se haría el experimento, supongo que es un experimento, tienen una cubeta, ¿no? Un balde de agua, lo hacen rotar y miden esta distancia, esta altura, respecto del punto mínimo de esta parábola. Y le vamos a llamar H mayúscula. ¿Sí? Entonces, ya tengo la función P de Z y R, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale en este punto? Este punto de qué coordenadas son. En todos estos puntos la presión es la presión atmosférica, pero me conviene en este punto. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? En R y en Z. Pues en Z es igual a H y en R es igual a 0. Porque estoy considerando esta coordenada R respecto del eje de rotación. Entonces la presión en Z igual a H, coma, R igual a 0, eso vale la presión atmosférica. De hecho, pueden tomar cualquier punto aquí en toda esta superficie. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo. Eso vale la presión atmosférica, porque toda está a la misma presión. Por otra parte, sé la expresión de P de Z y R. Y esto vale, pues en Z es menos rho GH, en Z igual a H. Y en R igual a 0, pues vale 0, más 0, ¿sí? Que es este término, evaluado en R igual a 0, más la constante. Y de aquí determino la constante. La constante va a ser, esto es igual a esto, ¿sí? Entonces la constante va a ser, despejando, me va a quedar la presión atmosférica más rho GH. Esa es una manera de determinar esa constante, pero pueden tomar cualquier otro punto. Por ejemplo, que sería, si ustedes tuvieran
el cilindro que contiene agua y que supieran el radio, otro punto de cualquier punto de esta superficie, porque toda esta superficie está en la presión atmosférica. Bueno, ¿alguna pregunta?